Metabolismo, parte 3. Anabolismo y fotosíntesis. El anabolismo es el proceso metabólico mediante el cual se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas simples, utilizando energía. Se distinguen dos tipos principales, el anabolismo autótrofo y el anabolismo heterótrofo. El anabolismo autótrofo es el proceso por el cual ciertos organismos, como las plantas, sintetizan moléculas orgánicas simples, como la glucosa, a partir de materia inorgánica, como el dióxido de carbono y el agua, utilizando una fuente de energía, generalmente la luz solar, como ocurre en la fotosíntesis. En cambio, el anabolismo heterótrofo ocurre en todos los seres vivos, incluidos animales y plantas. En este proceso, los organismos utilizan moléculas orgánicas simples ya formadas, ya sea producida por ellos mismos o adquiridas a través de la alimentación, como la glucosa, para sintetizar moléculas orgánicas complejas, como proteínas o para almacenar en forma de glucógeno en los animales o almidón en las plantas. En el anabolismo autótrofo destaca el proceso de la fotosíntesis, llevado a cabo por las plantas y otros organismos fotosintéticos. En particular, nos centraremos en la síntesis de glucosa, la cual se puede representar de forma simplificada mediante la siguiente reacción química. A partir de 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua, y gracias a la energía procedente de la luz solar, se obtiene una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, aunque, como veremos más adelante, el proceso es en realidad más complejo. La fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos y consta de dos fases principales. Fase luminosa, conversión de la energía lumínica en energía química, ATP, y obtención de poder reductor, en forma de NADPH, y fase oscura o ciclo de Calvin, utilización de la energía química obtenida en la fase luminosa y del poder reductor para sintetizar moléculas orgánicas a partir de materia inorgánica como el dióxido de carbono. Por esta razón, a nivel celular, la reacción global de la producción de glucosa es más compleja y se representa de la siguiente forma. Durante la fase luminosa, el agua es utilizada y descompuesta en un proceso llamado fotólisis, liberando electrones y protones. Estos se emplean para generar poder reductor, 12 NADPHs, y energía, 18 moléculas de ATP, al mismo tiempo que se libera oxígeno molecular como subproducto. Gracias a la energía y el poder reductor obtenidos en esta fase, se puede llevar a cabo la fase oscura o ciclo de Calvin, donde se fija el dióxido de carbono del aire y se transforma en materia orgánica, como la glucosa. Durante estas reacciones también se liberan moléculas de agua. En la fase luminosa de la fotosíntesis se distinguen dos tipos, la cíclica y la acíclica o no cíclica. Esta fase tiene lugar específicamente en la membrana de los tilacoides, donde se localizan los fotosistemas, que son complejos proteicos recubiertos de pigmentos fotosintéticos, como la clorofila. Estos pigmentos son capaces de captar los fotones de la luz y excitarse, liberando electrones, los cuales son transferidos al resto de proteínas de la membrana, activando así la cadena transportadora de electrones. La fase luminosa acíclica comienza cuando los fotones llegan al fotosistema 2, donde la clorofila pierde electrones. Para recuperar los electrones perdidos se produce la fotólisis del agua, un proceso en el que el agua se rompe y libera electrones y protones. Estos protones se acumulan en el interior del tilacoide. A medida que los electrones se trasladan por la membrana tilacoidal, a través de las diferentes proteínas transportadoras, se bombean más protones al interior del tilacoide, lo que genera un gradiente electroquímico. Para restablecer el equilibrio, los protones salen del tilacoide a través del complejo ATP sintasa, que utiliza esta corriente de protones para sintetizar ATP mediante la fotofosforilación del ADP. Finalmente, los electrones llegan a la enzima NADP reductasa, donde se lleva a cabo la fotorreducción del NADP, formando NADPH. Tanto el ATP como el NADPH producidos serán utilizados posteriormente en la fase oscura para la síntesis de materia orgánica. En la fase luminosa cíclica solo participa el fotosistema 1. Los fotones excitan la clorofila del fotosistema 1 haciendo que pierda electrones, los cuales se trasladan por la membrana tilacoidal a través de una cadena de transporte de electrones. Durante este recorrido
se bombean protones al interior del tilacoide, generando un gradiente electroquímico. Estos protones salen a través de la ATP sintasa, lo que permite la síntesis de ATP mediante la fotofosforilación. A diferencia de la fase acíclica, en este proceso los electrones regresan al fotosistema 1, estableciendo un flujo cíclico de electrones. Esta vía no produce NADP reducido ni oxígeno, y su principal función es generar ATP adicional para compensar el déficit energético de la fase acíclica. Tanto la fase cíclica como la acíclica de la fase luminosa son necesarias, ya que para sintetizar una molécula de glucosa, como hemos visto, se requieren 18 ATPs y 12 NADPH. En la fase luminosa acíclica se obtiene la misma cantidad de ATP que de NADPH, pero para satisfacer la demanda energética total se necesita una mayor cantidad de ATP. Por ello, es necesario que también intervenga la fase luminosa cíclica, que permite generar ATP adicional sin producir NADPH. Así, estos productos energéticos generados en la fase luminosa, ATP y NADPH, son esenciales para que pueda llevarse a cabo la siguiente etapa del proceso, la fase oscura o ciclo de Calvin. En esta fase de la fotosíntesis se sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica, como dióxido de carbono, utilizando precisamente el ATP y el poder reductor, NADPH reducido, obtenido en la fase luminosa. Este proceso tiene lugar en el estroma de los cloroplastos. Así, el ciclo de Calvin o fase oscura consta de 3 etapas. En la primera etapa, se produce la fijación del carbono. La enzima rubisco cataliza la fijación del dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato, formando un compuesto inestable que se fragmenta rápidamente en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. En una segunda etapa de reducción se consume ATP y se oxida NADP para convertir el 3-fosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato, un azúcar de 3 carbonos que puede utilizarse para la síntesis de glucosa y otros compuestos. Y, finalmente, en la tercera etapa, regeneración, se produce para que el ciclo pueda continuar, ya que es necesario recuperar la molécula con la que empezó, la ribulosa 1,5-bifosfato. Esto se logra mediante una serie de reacciones químicas en las que la molécula de gliceraldehído 3-fosfato se reorganiza para formar este compuesto de 5 carbonos, permitiendo que el ciclo siga funcionando. Como podemos observar, la síntesis de una molécula de glucosa requiere la entrada de 6 moléculas de dióxido de carbono en el ciclo. De este modo, se pueden extraer 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato sin alterar el equilibrio del ciclo. Finalmente, estas moléculas se utilizarán en la glucogénesis para producir glucosa.